Bienvenidos a la cuarta sesión de este curso de introducción a la lectura de la Biblia. Hoy veremos cómo leer la Biblia y nos fijaremos esencialmente en la alianza como compás de lectura de la Biblia. En primer lugar, como oración, vamos a leer un salmo, una parte de un salmo, el Salmo 139, de los versículos 1 al 10, y dice así: Tú me escrutas, Yahvé, y me conoces. Sabes cuándo me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos. De camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua, y tú, Yahvé, ya la conoces por entero. Me rodeas por delante y por detrás. Tienes puesta tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me supera, tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré oír de tu presencia? Si subo hasta el cielo, ahí estás tú. Si me acuesto en el Seol, ahí estás. Si me remonto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce, también allí me alcanza tu diestra. Esta forma tan poética de escribir este salmo es una de las muchos salmos que encontramos en los que vemos que antes de la lectura pone del maestro del coro de David, salmo. Como sabéis, la mayoría de salmos se atribuyen al rey David y eran para ser cantados, y son himnos y oraciones cantadas en su mayoría. La palabra salmos proviene del griego, que es salmoi, que significa poemas y cantos, y en hebreo es el tejilim o alabanzas. Y os comento, para que lo sepáis, que en la Biblia veréis que si miráis este Salmo 139, al lado pone entre paréntesis 138. ¿Por qué? No es que haya un error, sino que la numeración difiere un poco en griego y en hebreo. Hay un salmo más en uno o en otro. Si en griego, que es el 113, en hebreo sería el 114:15. El 9:10 en hebreo son el 9 en griego. Entonces, es una discrepancia por motivos del orden lingüístico, pero no tiene mayor importancia, el contenido es el mismo. Como os he dicho al inicio de esta sesión, vamos a hablar de la alianza, que viene a ser como un compás de lectura. Ya en una sesión anterior hemos hablado de la importancia de la alianza en cuanto a la relación entre el Nuevo y Antiguo Testamento y cómo esta alianza progresa hasta llegar a la definitiva en Jesucristo. Pues bien, la alianza es como un compás, como hemos puesto este instrumento que conocéis. Para poder escribir o interpretar música se necesita este instrumento, puesto que aparte del ritmo, la cadencia, las notas, tiene que haber un compás, que es el que marca cómo se recorre una pieza musical. Pues bien, la alianza es precisamente la respuesta a la pregunta ¿de qué trata la Biblia? Porque la alianza explica por qué Dios hace y dice las cosas que hace y dice en la Escritura. Esta visión tan importante de la alianza no es mía, sino que ya proviene pues nada menos que desde San Ireneo, obispo de Lyon en Francia a finales del siglo II, el cual ya decía que para entender el programa y economía divinos para la salvación de la humanidad, debemos entender las alianzas de Dios con la humanidad y también el carácter especial de cada una de esas alianzas. Lo escribe en su libro Adversos herejes, que quiere decir contra herejes, es una refutación apologética de herejías, e insiste en que para comprender el programa para la salvación de la humanidad hay que entender esas alianzas. Como vamos a ver, existe una progresión de alianzas y la Iglesia siempre lo ha reconocido así. De hecho, si os fijáis y a esa misa, pues continuamente se reitera la palabra alianza. Por ejemplo, he citado aquí la plegaria eucarística cuarta, pero no es la única, en la que se hace una referencia explícita y dice así: Padre Santo, a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Una y otra vez
ofreciste tu alianza a los hombres y al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Después, la alianza es la oferta continuada a lo largo de la historia que nos refleja la Biblia, las distintas alianzas, como vamos a ir viendo hoy en detalle. El padre Yves Congar nos dice también para los apóstoles, la Escritura trata acerca de la relación vital de alianza que Dios quiere establecer con los hombres y agrega, el contenido y significado de la Escritura es el plan de alianza de Dios, finalmente realizado en Jesucristo y en la Iglesia. Después, no una cuestión documental, la alianza, os lo recordaré ahora enseguida, no es un acuerdo solamente, es una relación vital que Dios quiere establecer con los hombres, una relación de vida. Y el plan de alianza que está contenido, significado en la Escritura, es un plan de alianza de Dios que se realiza, que llega a su cumbre, a su culmen, a su realización en Jesucristo y en su Iglesia. Obviamente también se ha de reflejar esto en el Catecismo de la Iglesia, que llama a Dios el Dios de la alianza, y lo describe como el Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas. El amor de alianza de Dios es revelado en la misma creación del mundo, y cada uno de nosotros es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede darle en su lugar. Esta alianza personal nos es ofrecida en los sacramentos de la Iglesia. Fijaos pues, para el Catecismo, el Dios es el Dios de la alianza, este que sale al encuentro del hombre con sus alianzas. Recordad la parábola del Padre bueno o del Hijo pródigo. Es el Dios que sale a la búsqueda del hombre y le ofrece una alianza de amor. Se refleja, se revela ya en el mismo hecho de la creación del mundo. Y para cada uno de nosotros hay una llamada por la gracia, no por nuestros méritos, a una alianza con Dios, nuestro Creador. Nos llama y nos propone una respuesta de fe y de amor que nadie puede nadie puede darle en lugar nuestro. Nadie puede dar la respuesta en nuestro nombre más que nosotros mismos. Nos llama a una alianza personal. ¿Y cómo nos es ofrecida esa alianza? No es por una carta, ni por un documento, ni por un contrato. Nos es ofrecida en los sacramentos de la Iglesia. Dios, en su donación, nos entrega una Iglesia en cuyos sacramentos recibimos esa alianza y se nos ofrece constantemente, con todo su contenido, con el bautismo, con la Eucaristía, con la comunión en la Trinidad, con el perdón, con la reconciliación. Recordemos de nuevo lo que es una alianza. A diferencia de un contrato que implica una promesa, la alianza implica un juramento, es decir, pone a Dios como testigo. No es un acuerdo o convenio entre partes como la promesa. A diferencia de un contrato que intercambia cosas, yo haré este trabajo por ti y tú me darás dinero, o tú harás este trabajo por mí y yo te prestaré este servicio. No, aquí se intercambia personas. Es una unión en la sangre, una unión íntima. Por eso, cuando los reyes en la antigüedad forjaban una alianza con un país vecino, no se intercambiaban bienes, sino que era muy frecuente casar la hija de uno con el hijo del otro, porque había un intercambio de personas. Eso constituía una alianza. El contrato es temporal, por su propia naturaleza, la alianza es eterna. Esto es lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece intercambio de personas en Jesucristo para poder vivir la vida del Hijo como hijos adoptivos en Cristo para nuestra vida actual y eterna. Como os he dicho, vamos a recorrer las alianzas para que veáis cómo progresan y se va ensanchando, por así decirlo. En todas ellas he puesto estos 5 apartados. Son aproximados para comprenderlo mejor. Hay un mediador siempre que tiene un cierto papel,
unas promesas de bendición, unas condiciones o maldiciones, hay un signo de la alianza y esa familia inicial de Dios, esa familia en esa alianza, toma una cierta forma. ¿Cuál es la primera alianza? La tenemos en Génesis 1, 26, 2, 3. Conviene que pongáis en pausa y miráis esa cita. El mediador es Adán, en su papel de esposo. Adán es quien actúa como mediador. ¿Cuál es la promesa? Tu unión será fecunda y tus hijos llenarán la tierra y reinarán sobre ella. Pero hay unas condiciones o maldiciones. Puedes tomar todos los frutos del paraíso, pero no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, o moriréis. ¿Y cuál es el signo? Signo es el Sabbat, el séptimo día de descanso, como veremos más adelante cuando miremos la cuestión de la creación en el Génesis. El Sabbat o sábado, séptimo día de descanso, es el signo de esa alianza. ¿Y qué forma toma la familia de Dios en ese momento? La pareja, ese matrimonio entre esposo y esposa, entre Adán y Eva. La segunda alianza que consideramos la tenemos en Génesis 9, 8 al 17. Nuevamente os invito a mirar la cita. En esa alianza es Noé el que tiene ese papel de mediación, es con quien Dios dialoga. Yahvé habla con Noé y le da unas instrucciones. Y Noé actúa como padre de familia. ¿Cuál es la promesa? Serás fecundo y llenarás la tierra, y no volveré a destruir el mundo con un diluvio. ¿Cuáles son las condiciones o maldiciones? No beberás sangre de animales, no derramarás sangre humana. ¿Cuál es el signo de la alianza? El arco iris. Y aquí hago un inciso. Ya sabemos que el arco iris es un fenómeno científico, pero recuerdo que el Génesis no es un libro de ciencia. Está hablando de la salvación, no está hablando de ciencia. Por tanto, desde el punto de vista de la salvación, es perfectamente lícito decir que el arco iris es un signo de la alianza de que no volverá a haber una destrucción del mundo, porque el arco iris no va a desaparecer. Como sería lícito decir que el arco iris es el signo de la multiplicidad de matices y colores que tiene el amor que siento por ti. Pues esto en un lenguaje poético es válido. Si lo miramos como ciencia no tiene sentido. ¿Y qué forma toma la familia de Dios? Pues ya es una familia extensa. Noé, sus hijos, sobrinos, nietos, etc. Fijaos pues cómo ya va creciendo la alianza. Pasamos ya a la alianza con Abraham y sus descendientes. La tenemos en el libro de Génesis también. Y el mediador es Abraham. Aquí ya Abraham, que aparte, como sabéis, de Ur de Caldea, ya es un jefe de una tribu, de un grupo más extenso. Ya no son una pareja ni una familia, sino que es ya una tribu. ¿Cuál es la promesa? Una tierra nueva y convertir a sus descendientes en una gran nación. Condición, hay que cumplir unos rituales, que es la circuncisión. Y el signo de la alianza es ese, son circuncisos. Desde entonces los judíos se circuncidan. Forma que toma la familia de Dios es una tribu, un grupo tribal, si queréis, un clan, como queráis emplear la expresión. No es ni una nación ni un reino todavía, pero ya es más que una familia. Vamos ahora a la alianza con Moisés y los israelitas. El mediador es obvio, es Moisés. ¿Cuál es el papel de Moisés? El de libertador de Israel. Es un papel al que Dios, Yahvé, llama a Moisés para actuar. ¿Cuál es la promesa? Haré de tu pueblo un gran pueblo, el pueblo escogido, el pueblo elegido. Aprovecho para señalar que el pueblo elegido no significa esencialmente un privilegio, sino es el pueblo que es llamado a ser ejemplo ante las naciones. Si me permitís, si tenéis varios hijos, es como cuando uno le dice a un hijo, mira, hoy pues vamos a hacer esto, vamos a comer con unos amigos y quiero que tú seas ejemplo para tus hermanos, ¿no? Pues este es ese tipo de escogido, ese tipo de elección, ¿eh? Es no tanto un privilegio cuanto una responsabilidad.
y porque en ese pueblo nacerá, en el seno de ese pueblo nacerá Jesús. ¿Cuáles son las condiciones? Hay que guardar la ley y los mandamientos y adorar a Dios y a nadie más, y solamente a Dios, es decir, en ese momento a Yahvé, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. ¿Cuál es el signo de la alianza? La Pascua, esa conmemoración anual del nacimiento de Israel como nación, esa celebración recordando cómo tuvieron que salir deprisa, comiendo el pan ácimo, el cordero pascual, etc. ¿Qué forma toma la familia de Dios? Ya es una nación, ya es más que una pareja, más que una familia extensa, más que un clan, y es una nación santa, es un reino sacerdotal, es la nación guiada por Moisés, siempre inspirado por Yahvé y obedeciendo a los mandatos de Yahvé, no solo tomando decisiones humanas. A la siguiente alianza, que es la alianza con David y el reino de Israel. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 19. ¿Quién es el mediador? David. ¿Cuál es su papel? Rey. David es rey, es el segundo rey de Israel. ¿Cuál es la promesa? Establecer la casa de David para siempre y hacer de su hijo, de David, su hijo de Dios. Es decir, es una promesa: de tu estirpe nacerá mi hijo, dice Yahvé, y a través de tu reino darás sabiduría a las naciones. ¿Cuáles son las condiciones o maldiciones? Se exige, Yahvé, la construcción de un templo, porque recordad que en el Éxodo se habla de que Yahvé habita en tienda, en una tienda del desierto. Se construye un templo. ¿Y cuál es el signo de la alianza? El trono y el templo que construye Salomón, el hijo de David. El trono es signo de la alianza, porque es más que un rey, es, digamos, un rey sacerdote, para entendernos. ¿Y qué forma toma la familia de Dios? Es un reino, es una nación. Una nación, ya es un reino con un territorio geográfico, ya es más que la nación de Israel caminando por el desierto, ya es un reino con unas fronteras, con un trono, con una capital. La nueva alianza es y última, Jesús y la Iglesia. Fijaos en Mateo 26, 28, y son palabras que habéis oído tantas veces. Dice así: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Jesús actúa como sumo sacerdote. Él es el protagonista de esta alianza y él cumple y lleva a efecto y a final y a culmen la promesa de las alianzas. La institución de la Eucaristía, que es lo que hemos leído, cuando se reunían por Pascua los judíos, celebraban la Pascua y bendecían el pan y tomaban varias copas, y la copa de la alianza es la que Jesús sustituye por la copa de la nueva alianza, que él proclama que es su sangre, la sangre de la alianza. ¿Cuál es la promesa de bendición? Que esta nueva alianza nos convierte en hijos, y la ley, que antes estaba escrita, por así decirlo, en tablas de piedra, se inscribe en los corazones. La ley que estaba en pergaminos y en papiros, ahora está en el corazón de los hombres. ¿Cuál es la condición o maldición? Creer en Jesús, bautizarse, comer su cuerpo y su sangre en la Eucaristía y vivir según sus enseñanzas. ¿Cuál es el signo de la alianza? La Eucaristía. La acción de gracias, partir el pan y el vino y tomarlo como lo que es, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuál es la forma que toma la familia de Dios? Es toda la humanidad. Es su iglesia, es el reino universal. Por eso nos llamamos católicos. ¿De acuerdo? Toda la humanidad. Ahora ya la alianza se extiende a todos. Por tanto, fijaos cómo ha habido una progresión, una extensión del matrimonio
de la pareja de Adán y Eva, Noé y su familia extensa, Abraham y su clan o tribu, Moisés y la nación que le sigue, David y el reino que crea, y Jesús, para quien esta alianza es con toda la humanidad en su iglesia. Entonces, ¿cómo entendemos esta nueva alianza? Desde Jesucristo. La alianza es con Dios Padre y nos convierte en familia de Dios. Este Dios que es Padre Todopoderoso. Pero, fijaos, es importante, la paternidad de Dios es su esencia, no es un atributo. Porque Dios es Padre en comunión interpersonal en el Espíritu con Jesucristo. Y es Padre por toda la eternidad. Vamos a decirlo así. Antes de crear el mundo material, Dios Padre ya paterniza, si puedo usar la expresión, a Cristo en toda la eternidad. Él es Padre eterno. Y por adopción en Jesucristo, nosotros podemos ser, devenimos hijos en la gracia. Pero por ello, la paternidad de Dios es su esencia, no es un atributo. Y esta paternidad, como vamos a ver, tiene consecuencias en su relación con nosotros. No debemos confundir la paternidad con creación. Yo puedo crear una obra de arte si tuviera el talento para ello, pero eso no me convierte en su padre. La paternidad hace referencia al dar vida, a la situación entre padre e hijo, a la transmisión de la vida verdadera. Por tanto, si esta es nuestra relación con el Padre, los mandamientos son expresión de ese amor del Padre. No son para molestarnos, sino para orientarnos. Nos conviene obedecer, que viene de audir, escuchar, prestar atención a aquel que te quiere y te lo dice. Los que somos padres sabemos la experiencia de cuando le decimos a nuestros hijos, haz esto o no hagas esto, te lo digo por tu bien. ¿Cuántas veces usamos esa expresión? Esos son los mandamientos. Y a la vez, el padre exige a un hijo más que un juez. Un juez le exigirá pues que si no hay pruebas le va a absolver de cualquier delito. Pero el padre espera de su hijo una conducta moral, una conducta apropiada, una actuación en bondad. Eso nos pide el Padre. Dios Padre nos pide más que un juez, porque no es un juez, si acaso es un juez amoroso. Es el que quiere de nosotros lo mejor, como el Padre bueno que nos relata la parábola del Hijo Pródigo. Y el pecado no es mera desobediencia de leyes, no es una mera infracción de un artículo del Código Civil o Código Penal o los mandamientos. No. Es una ruptura de esa alianza, de esa unión vital de la alianza de vida entre Dios Padre y nosotros como sus hijos. Si hemos establecido esta nueva alianza que Dios nos ofrece como Dios Padre, es lógico pensar que, siendo Jesucristo la revelación plena de Dios, su rostro visible, su palabra, es a partir de Jesucristo cuando podemos alcanzar de alguna manera más completa a comprender cómo es Dios. Y es el evangelista San Juan el que en su primera carta nos dirá cómo es Dios, cuál es su esencia. Lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. La primera carta o primera epístola, que significa lo mismo, de San Juan la encontráis hacia el final de la Biblia. El final de la Biblia es con el Apocalipsis. Justo antes está la epístola de San Judas y antes tercera de San Juan, segunda de San Juan y primera de San Juan. Tercera y segunda son muy cortitas, apenas media página, y la primera de San Juan, capítulo 4, versículo 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. Bien, Dios es amor y sabemos ya de tiempos del Dios del Antiguo Testamento Yahvé que no es un es estático, es un verbo. Yahvé era un verbo, era el que es. Y aquí si el que es amor,
si tenemos ya esta revelación completa, es que es amor que se dona. Eso explica la creación y eso explica que Dios salga a nuestro encuentro en la alianza. ¿Y qué es amor? Hoy en día esta palabra tan mal utilizada y tan, digamos, disminuida en su extensión. Y me gusta citar a San Juan Pablo II en el mensaje a los jóvenes en la 19ª Jornada Mundial de la Juventud del año 2004, cuando dice: porque amar no es solo un sentimiento, es un acto de voluntad que consiste en preferir de manera constante, por encima del propio bien, el bien de los demás. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Fijaos, es un acto de voluntad. También es un sentimiento, porque dice no es solo un sentimiento, sino que es por encima de un sentimiento un acto de voluntad, más allá de un sentimiento. Lógica y naturalmente yo amo a mis hijos, amo a mi madre, amo a mi padre, amo a mis amigos, amo a mis hermanos, amo a mi esposa. Todo esto es un sentimiento, pero es mucho más que un sentimiento. Si solo nos quedamos en un sentimiento, estamos cercenando, empobreciendo el amor. El amor agape, el amor cristiano es un acto de voluntad, que es siempre preferir el bien de los demás por encima del propio bien. Es el amor de Maximilian Kolbe, que en un campo de concentración se ofrece él para salvar al que estaba antes que él, porque era un padre de familia. Ofrece su vida por delante de los demás. ¿De acuerdo? Es el amor de la entrega, el amor que mira más al bien del otro. Y os comparto también una experiencia personal mía. Durante muchos años, hasta que comprendí esto que dijo San Juan Pablo II, pues me tuve por mal cristiano, porque confieso que cuando una persona me causa el mal, yo no tengo un sentimiento de afecto hacia esa persona. Si amar es un sentimiento, yo no puedo amar fácilmente, al menos al que me está maltratando o haciendo daño a mí o a mi familia. Si solo fuera un sentimiento, mal cristiano soy. Pero si es un acto de voluntad, sí que puedo ser cristiano y amar. Porque esa persona que estoy sufriendo por su causa, puedo no obstante hacerle un bien. El que sea, aunque sea orar por esa persona, devolverle el saludo que no se merece, evitarle males que puedo causarle. Y me permitís que os ponga un ejemplo en el propio Señor, ¿no? Nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 33 y 34. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echándolos a suertes. Naturalmente, nadie puede saber los sentimientos de Jesús en ese momento, los sentimientos. Pero que les amó es indudable, porque pidió por ellos al Padre: Padre, perdónalos. Eso es amar, preferir el bien del otro por encima del propio bien. Jesús está padeciendo a manos de estos que le crucifican y no obstante pide por ellos. Les hace un bien objetivo, reza por ellos. Esto lo podemos hacer siempre, incluso por aquel que nuestros sentimientos no son de afecto, que no podemos superar humanamente nuestra debilidad humana, no podemos superar el rechazo en sentimientos, podemos siempre superarlo en acto de voluntad, aunque solo sea rezando por él, por esa persona, para que se convierta, para que deje de hacernos el mal, para que el Señor le ilumine, para que el Señor cure sus heridas y no tenga ese resentimiento, lo que sea. ¿De acuerdo? En el encuentro anterior os citaba unas palabras de Scott Hahn, de este teólogo calvinista anteriormente y que actualmente es un gran converso católico, ¿no? Y soy deudor de él en buena parte del planteamiento de este curso bíblico. Entonces, cito ahora estas palabras de él también, porque son muy relevantes respecto a la alianza. ¿Qué dice Scott Hahn? Dice: si vemos la Biblia como el libro de la alianza,
nos da una nueva perspectiva. La Biblia, entonces, no es simplemente una colección de poemas, historias y profecías separadas, escritas durante el curso de los siglos. Es un libro que narra una sola historia. Esta historia es la historia del amor que Dios tiene por su pueblo. Es la historia de cómo Él, despacio y pacientemente, desplegó su plan para el mundo, como Él enseñó a su pueblo, la razón por la que fueron creados, para compartir su vida con Él, ser parte de su familia, ser sus hijos. Fijaos, pues, lo que afirma Scott Hahn. Este libro, si lo vemos la Biblia como libro de la Alianza, ya no son solo esta colección. Lo es, lógicamente, pero toda esta historia es una única historia. La historia de ese amor que Dios tiene con su pueblo y cómo Dios, despacio, pacientemente, va educando, enseñando al pueblo la razón por la que han sido creados. Os he creado para mí, como dice San Agustín, Señor, nos creaste para ti, solo en ti encontramos descanso. Comprender esto, y es esa pedagogía divina a través de la historia sagrada. Y continúa Scott Hahn, al leer la Biblia de principio a fin como libro de la alianza, vemos que con cada nueva alianza Dios revela un poco más acerca de Él mismo y un poco más acerca de la relación que Él quiere tener con su pueblo, hasta que finalmente en Jesús Él nos enseña que quiere que nosotros compartamos su vida misma, que entremos al corazón de la Santísima Trinidad. Nada menos, O sea, Dios nos va orientando a través de la Escritura para llegar a la alianza en Jesucristo, para que podamos vivir esa relación tan insuperable que es la vivir en la vida trinitaria, la inhabitación por la Trinidad. ¿Qué significa pues esta nueva alianza? Esta nueva alianza significa la salvación. ¿Qué es la salvación? Para el cristiano, salvación es filiación divina, convertirnos en hijos en el Hijo. Es mucho más que el perdón de los pecados, es mucho más que evitar el infierno, disfrutar del cielo, es disfrutar de esa vida de hijo en el Hijo, compartir esa vida trinitaria, en la medida que nos es posible nuestra capacidad humana, nuestra vida terrenal y después en la presencia de Dios. Esa filiación divina, esa salvación es compartir la verdadera vida de Cristo como Hijo, poder dirigirnos al Padre como Él, como Abba, Papaíto, es entrar en la vida de la Trinidad, es vivir en presencia de Dios, es recibir el amor de Dios por el Espíritu Santo, su inspiración y dejarnos llevar por Él, es participar con Cristo del amor del Padre. Decía Agustín que en la vida trinitaria Dios es el amante, Dios Padre, el Espíritu Santo es el amor, Jesucristo es el amado. Pues en ese círculo maravilloso de amor, ese triángulo de constante fluir del amor, insertarnos ahí, eso es la salvación. Pero esa salvación no puede quedarse en una mera enunciado, sino que tiene que materializarse. Somos seres espirituales y materiales, no tenemos una vivencia meramente intelectual, sino que el Señor deposita esa nueva alianza en la Iglesia. La Iglesia es el culmen de las alianzas. Solamente el Señor salva, pero deposita en la Iglesia los medios, las mediaciones, los instrumentos para llevarnos a esa relación filial con Él. ¿Cuáles son esas mediaciones? Son la oración, la escritura, los sacramentos. Son estos los medios extraordinarios que Dios pone a nuestra disposición en su Iglesia para que seamos hijos en el Hijo. Necesitamos esos medios. A veces se nos dice, por ejemplo, a veces no, pues los born again cristianos o los nacidos de nuevo, los llamados así evangélicos, ¿no? Cristianos, dicen, tú tienes una relación personal con Jesucristo. Naturalmente que tengo una relación personal con Jesucristo, la tengo en la oración y en la escritura como la tienes tú. No diríamos así con todo respeto, pero es que además recibo los sacramentos, recibo la Eucaristía, tengo el pan y el vino, la sangre y el cuerpo del Señor, que es su promesa, que recibo la unción de los enfermos,
recibo la reconciliación del propio Señor por medio de sus ministros. Recibo la confirmación en el Espíritu. Claro que tengo una relación, porque esos medios, esas mediaciones, el Señor la ha entregado a su Iglesia para que en su nombre las administre y nos las entregue para nuestra salvación. Y pues, esa nueva alianza es en la Iglesia, porque la historia de salvación no acaba con Cristo, con su muerte y resurrección, sino precisamente empieza en la nueva plenitud, continúa hoy con la resurrección de Jesús. Sigue nuestra familia, que es la familia de Dios, que es la Iglesia. A veces se dice erróneamente que el tiempo del Antiguo Testamento es el tiempo de Dios Padre, que el tiempo de Jesucristo es el tiempo del Hijo y que ahora es el tiempo del Espíritu. Eso es una cierta mutilación de la verdad, una información un poco deformada. Siempre es el tiempo trinitario, con independencia de las misiones que Dios Trinidad actúa en el mundo. Las misiones, pero es Dios Trinidad el que actúa, todo Él. En el fondo es Dios, es único en tres personas. Por tanto, esta Iglesia, que es la Iglesia universal, que aspira y quiere la unión de todos en torno a la mesa del Señor, es el rebaño, es la viña, donde todos somos hermanos y lo seremos ahora en nuestra vida mortal y por toda la eternidad. Vamos a hacer ahora, para terminar, un estudio bíblico, como siempre, en este caso de Génesis 22:1-8. Conocéis la lectura, y para no alargar, ya he puesto los subrayados que me interesa resaltar. Normalmente, si esta sesión hubiese sido más corta, pues lo hubiese puesto primero sin resaltar y luego resaltado, pero está bien que nos fijemos en lo que he ido poniendo en negrita. Fijaos pues y adivináis por dónde va a ir nuestro estudio. Dice: transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moría y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Continúa así la lectura. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos, diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu único hijo. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué podemos concluir de esta lectura? Si os fijáis, os he ido marcando en negrita lo que a mí me ha parecido más importante, ¿no? Toma a tu hijo. Aquí es un padre que entrega a su hijo, el amado, y lo ofrece en holocausto en uno de los montes. Para vuestra información, el país de Moría, el monte Moría, es una de las colinas, se identifica con una de las colinas de Jerusalén. Este padre toma la leña y la carga sobre su hijo.
quien lleva la leña de su propio sacrificio sobre sus espaldas. Y después el hijo pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Quién es el cordero? ¿Quién será sacrificado? ¿Quién será? Y sin embargo, el ángel interrumpe a Abraham, impide este sacrificio, y Abraham sacrifica no un cordero, sino un carnero en lugar de su hijo. Vamos a ver cómo podemos comprender esta escritura. Mirad aquí cómo os vamos señalando que el Nuevo Testamento late en el Viejo Testamento. Esto lo decía ya San Agustín. Novus impetus late. Palpita en el Antiguo Testamento lo que se va luego a ver en el Nuevo Testamento. Fijaos en el libro del Génesis, dice tu hijo, el que amas. Y en el Nuevo Testamento, si nos vamos a Mateo 17:1-6, fijaos lo que 17:1-6 en Mateo es la lectura de la transfiguración en el monte Tabor. Cuando dice 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, está bien que nos quedemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube maravillosa los cubrió con su sombra, una nube luminosa, los cubrió con su sombra, y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. ¿Veis? Así la reminiscencia es tu Hijo, el que amas, dice Yahvé a Abraham: Este es mi Hijo amado. Y a Jesús está en presencia, dice, de Moisés y Elías, es decir, de el Antiguo Testamento. Se cumple el sacrificio del Hijo amado, aquel que no se realizó en Isaac, se realizará en Jesús. El monte Moriah, si vais a la lectura segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, veréis que es el monte del templo en Jerusalén. Efectivamente, en el capítulo 3, versículo 1 del segundo libro de Crónicas dice: empezó pues Salomón a edificar el templo de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moriah, donde Dios se había manifestado a su padre David, en el lugar donde David había hecho los preparativos en la era de Ornán el Jebuseo. Por tanto, nos dice que el monte Moriah estaba en Jerusalén. Nos dice el Génesis que Abraham puso sobre la espalda de su hijo Isaac la leña con la que iba a ser sacrificado. Y nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 17, tomaron pues a Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Jesús es el que carga con su cruz. Y por último, ¿dónde está el cordero? Aquí no ha habido sacrificio de un cordero, sino que nos explican que en el Génesis, nos dice la cita del Génesis, que se sacrifica a un carnero, que no es lo mismo que un cordero. Y recordemos nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio perfecto. Entonces, vemos que en esta lectura podemos descubrir una prefiguración del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, la prueba de fidelidad a que se somete a Abraham, pero también una enseñanza contra los sacrificios humanos. Recordaréis que en una sesión anterior expliqué que en la tierra de Canaán se hacían sacrificios humanos y se han descubierto tumbas con niños que los cananeos sacrificaban a sus dioses. Y es muy posible que esta escritura sea también a la vez
además de la prefiguración del Cordero de Dios, del sacrificio de Jesús y de la prueba de fidelidad, una enseñanza contra esos sacrificios humanos que Dios no permite. Y no una condición para el seguimiento. Una vez oía un filósofo catalán y muy conocido que decía esto: no se entiende la Biblia porque para ser cristiano hay que poner el hijo a morir. Bueno, es una gran ignorancia de una persona que sabe sin duda mucho de filosofía, pero muy poquito de la Biblia. Ni tiene que ver con el ser cristiano, que es una lectura del Antiguo Testamento, ni se pretende que nadie sacrifique a los hijos, sino todo lo contrario. Ya a modo de conclusión, y anticipando lo que vamos a ir haciendo en las dos próximas sesiones, que veréis cómo buscamos tantas veces la relación entre la antigua alianza y la nueva alianza, fijaos cómo existen esas correspondencias, ¿verdad?, entre lo que es el sacrificio de Jesús como Cordero Pascual y lo que es lo que se mandaba en el Antiguo Testamento. Podéis mirar las citas, si queréis, para comprenderlo mejor, para comprobar y para practicar en la búsqueda de las citas, que siempre es conveniente. Entonces, si miráis en Éxodo capítulo 12, versículo 5, cuando se habla del sacrificio que se haga de la institución de la Pascua, dice, el capítulo 12 habla de la institución de la Pascua judía, y dice en el 5, será una res sin defecto, macho de un año, la escogeréis entre los corderos o los cabritos. Tiene que ser una res sin defecto. Y nos dice la carta a los hebreos, por ejemplo, que Jesús es en sí, también a la vez, es el cordero sin mancha, sin defecto. Nos lo dice en Hebreos 4:15, la epístola a los hebreos viene después de los evangelios, como es lógico, de la de Pablo, Corintios, Romanos, Gálatas. Llegamos a Hebreos y nos dice en 4:15 lo siguiente: pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Él es un sumo sacerdote sin pecado, sin mancha, en el sentido teológico. ¿Quién tenía que sacrificar el Cordero Pascual? Los sacerdotes, comenzando en la hora sexta del día de la parasceve de la Pascua. Parasceve es el viernes, el día de la preparación de la Pascua. Y Jesús fue entregado a la crucifixión en la hora sexta del día de parasceve de la Pascua. Y fijándoos y vamos aprendiendo que cuando el Evangelio dice ocurrió a tal hora, ocurrió a tal otra, no es una cita gratuita, no es porque sí, no es un dato cronológico, sino que tiene una importancia teológica. Así en Juan 19, 14, 16 dice lo siguiente: era el día de la preparación de la Pascua, es decir, el parasceve, hacia la hora sexta, dijo Pilato a los judíos: aquí tenéis vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Replicó Pilato: a vuestro rey vos voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Por tanto, es la entrega a la crucifixión en la hora sexta. Y del mismo modo las otras tres citas. Nos dice Éxodo 12:46, no se podía quebrar ningún hueso del cordero. Volvemos al libro del Éxodo, practicáis a buscarlo en la Biblia, 12:46, ¿y qué dice? 12:46. Ha de ser comida en una sola casa. No saquéis fuera de la casa nada de carne, ni le quebraréis ningún hueso. Está hablando del cordero que se consume en Pascua. Y a la vez, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 32 y 33, dice: fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Lo veis? No se quebraba ni un hueso del cordero, a Jesús no le quiebran las piernas.
También se utiliza una rama de hisopo para rociar con la sangre del cordero las jambas de las puertas, para que no llegue el exterminio. 12:22. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre del recipiente y untad el dintel y las 2 jambas con la sangre del recipiente, y que ninguno de vosotros salga por la puerta de su casa hasta la mañana. Y en Juan 19:29 nos dice que, como es cuando Jesús dice tengo sed, allí había una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Nuevamente una referencia al Antiguo Testamento, un cumplimiento de la antigua alianza en esta nueva alianza. Y por último, en el Levítico, libro del Levítico, dice que el sumo sacerdote debía vestir una túnica sagrada de lino sin costura mientras hacía el sacrificio. Así lo dice en el Levítico 16:4. Recordad que os he explicado que en el templo de Jerusalén solamente podía entrar en el Santo de los Santos el sumo sacerdote un día al año, el gran día de la expiación. Y dice así: se revestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se revestirá después de haberse lavado. Todo es sin una costura. En confirmación de ello, Jesús se constituye en nuestro sumo sacerdote una vez para siempre, como decimos en la Eucaristía, y viste una túnica de lino antes de su crucifixión, de una pieza también. Nos lo dice en Juan 19:23, que dice así: tomaron también la túnica que no tenía costura, estaba tejida de una pieza de arriba abajo. ¿Entendido? Entonces, acabando ya hoy este encuentro, esta sesión, vemos que Jesús es el Cordero Pascual, el verdadero Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo, el que lleva a cumplimiento todas las promesas del Antiguo Testamento, el que lleva a cumplimiento la nueva alianza, que nos lleva a ser hijos en el Hijo gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por vuestra atención y espero que nos veamos en la próxima sesión.